Bueno, hoy quiero advertir a mis comprovincianos y especialmente a mis colegas abogados de que la discusión que se ha entablado en torno al tiempo de duración del mandato de los jueces de la Corte de Justicia de Salta es un debate falso y que no conduce a ninguna parte. Este debate tiene, sin embargo, algunos aspectos positivos y estos aspectos son la enorme cantidad de opiniones positivas y opiniones autorizadas en contra de la duración vitalicia de estos jueces, lo que significa, a mi modo de ver, que el panorama que teníamos hace solo 3 años, en 2018, ha cambiado sustancialmente y lo ha hecho para mejor. Lo que se discute ahora es si los jueces de la Corte de Justicia deben durar 6, 8, 9 o 12 años. Yo creo que proponer una modificación al alza o a la baja del mandato temporal de estos jueces es más parte del problema que de la solución. Lo que debemos lograr, evidentemente no ahora con esta reforma que ya está en marcha, es dividir a la actual Corte de Justicia en varios órganos diferentes e independientes, cada uno elegido también de forma diferente, cuyos miembros tengan una duración que esté relacionada con la función que desempeñan. Si conseguimos crear un tribunal supremo, un tribunal supremo que se ocupe solamente de resolver en última instancia asuntos jurisdiccionales, es decir, controversias jurídicas entre particulares o entre estos y el Estado, no hay problemas para que los jueces de este tribunal duren 15 años, por ejemplo, con posibilidad de ser reelegidos. Ahora bien, si conseguimos crear un tribunal constitucional que se ocupe del control de la constitucionalidad de forma centralizada y que resuelva en última instancia los procedimientos de tutela de las libertades fundamentales, la duración del mandato de estos jueces debe ser de 6 u 8 años, sin posibilidad de reelección inmediata para nadie. Ahora bien, y yo creo que aquí está la clave del asunto, si hablamos del órgano que va a gobernar al Poder Judicial, cosa que hace ahora la Corte de Justicia y no el Consejo de la Magistratura, a pesar de su pomposo nombre, el mandato de quienes integran este órgano de gobierno del Poder Judicial, no debe superar en ningún caso los 4 años. Es decir, no puede el Poder Judicial autogobernarse por más tiempo que el Poder Ejecutivo o el Legislativo. En todo caso, esos 4 años van a ser sin posibilidad de reelección en ningún caso. El órgano de gobierno del Poder Judicial, es decir, aquel que ejerce lo que hoy se llama la superintendencia, debe constituirse en una fecha fija y en tal fecha comienza el mandato de sus miembros y su cese por tanto se produce al mismo tiempo, no como ocurre ahora que los vencimientos de los mandatos de los jueces de la Corte de Justicia son escalonados y eso crea un enorme problema institucional. Por otra parte, si hablamos del órgano que va a tener a su cargo la administración electoral, lo primero que hay que hacer en este aspecto es quitar la administración electoral del ámbito judicial. No hay razón para que la administración electoral esté en manos de los jueces. No es posible que el Tribunal Electoral de Salta organice las elecciones y al mismo tiempo juzgue su validez y en los dos casos lo haga a través de procedimientos judicializados. La administración electoral debe ser independiente y no hay ningún problema para que esa independencia sea garantizada por el propio gobierno y para que la administración electoral funcione dentro de la administración general del Estado. El gobierno tiene órganos independientes y no hay ningún problema para que la administración electoral esté bajo el control del gobierno. Por su parte, el Tribunal Electoral, si bien puede estar integrado por jueces, no debe ser de ningún modo exclusivamente judicial. Sus miembros deben durar como máximo 2 años y renovarse periódicamente sin posibilidad de reelección. Es decir, el Tribunal Electoral tiene que acompañar el ciclo político. En Salta se vota cada 2 años. Sus miembros no deberían durar más de 2 años. Mientras no nos animemos a practicar estas reformas, que son elementales y nos ponen en sintonía con el mundo, cualquier cambio que hagamos en la duración del mandato de los actuales jueces de la Corte de Justicia será del todo inútil. Ya que tanto nos gusta fijarnos en los ejemplos externos, hagamos el esfuerzo de ir un poco más allá de la provincia de Neuquén
e intentar emular a países como Francia, como Italia, como Alemania o como España, con los que compartimos tantos elementos de nuestra cultura jurídica y constitucional. Solo por poner un ejemplo, diré que los miembros de los consejos superiores de la magistratura de Italia y de Francia duran 4 años en sus funciones. Y en España duran 5 años los vocales del Consejo General del Poder Judicial, sin posibilidad de reelección inmediata. ¿Por qué motivo entonces los jueces de la Corte de Justicia de Salta, que hacen este mismo trabajo, deben durar 9 o 12 años? No hay una explicación razonable para esto, ni nunca la ha habido. Porque cuando decimos jueces en Salta y en casi toda la Argentina, todos se deslumbran y piensan que hablamos de seres especiales que necesitan además de una protección especial para ejercer su trabajo. Pero es que estos señores no son solo jueces. Los magistrados que se sientan en la Corte de Justicia de Salta no son solo jueces. Son también administradores, son políticos que ejercen activamente la actividad política, incluso la actividad partidaria, por debajo de la mesa, digamos. Son además jefes inflexibles de sus subordinados y son patrones de sus empleados. Y además son intendentes de la ciudad judicial. En fin, el trabajo de juzgar representa solamente el 15%, con suerte, del trabajo total que tienen estos señores. Pensémoslo, por favor.